Bien, bueno, pues ya está por ahí la indicación de que nuestra clase está siendo grabada. Bien, bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles el programa de la materia. Como ya lo hemos hecho en estas primeras clases, pues hemos trabajado con la unidad número 1, Introducción a la Manufactura de Clase Mundial. A estas alturas, pues ya hemos prácticamente analizado desde dónde ha venido evolucionando este concepto y cuáles han sido las generaciones por las cuales la manufactura como tal ha ido evolucionando desde la manufactura 1.0 hasta lo que conocemos ahora como manufactura 5.0 o industria 5.0. Y bueno, hemos visto por ahí las aportaciones o tecnologías que cada una de esas generaciones de manufactura ha proporcionado a la sociedad. ¿Sí? Entonces, por ahí ya hablábamos ayer respecto a que, bueno, yo en lo personal creo que ya con lo que hemos platicado, tienen las herramientas necesarias para poder hacer esta evidencia de producto, que es una línea del tiempo que refleje la evolución de la manufactura hasta lo que existe en este momento para puntualizar desde la revolución 1.0 hasta llegar a la revolución industrial 5.0 o manufactura 5.0. Bien, por ahí recibí un par de mensajes, respecto a que el formato de la lista de cotejo estaba por ahí desconfigurado cuando se visualizaba. Tiene mucho que ver el cambio de formato que se maneja por parte de la plataforma una vez que yo lo cargo, ¿verdad? Pero bueno, aquí en este momento les voy a mostrar, aquí está el archivo, lista de cotejo para la línea del tiempo. Y bueno, vean cómo aquí en mi archivo, en mi computadora, se ve perfectamente, ¿verdad? Sin desconfiguración ni nada. Entonces, si ahí en su plataforma batallan para verlo, pues hay que descargar el archivo, ¿sí? Una vez que ingresen por ahí y entren a la tarea, que viene siendo esta línea del tiempo, pues denle ahí en el enlace, ¿sí? Se desconfigura, se ve un poco raro, ahí se ve amontonado, pero aquí en esta parte ábranlo como documento de Google, ¿sí? Porfa. Y también se va a ver todo desconfigurado porque no es la misma plataforma, ¿sí? No es la misma plataforma Google Docs que Word, ¿verdad? Entonces va a ver así medio raro, pero ya ahí pueden ver los criterios que se tomarán para evaluar esa línea del tiempo. Es decir, no es necesario que ustedes me envíen la lista de cotejo para que yo ahí ponga la calificación. No es necesario. Lo único que necesito es la línea del tiempo como tal. Entonces, ya les había dicho ayer los aspectos, pero se los repito por si hay alguna duda. La apariencia, ¿verdad? Que sea agradable y fácil de leer, que no tenga errores de sintaxis ni de ortografía, es decir, que no vengan palabras mal escritas, con errores, con faltas de acentuación, etcétera, ¿no? Hechos y sucesos que estén plenamente identificados todos los eventos que marcaron cada generación de manufactura, ¿verdad? Se mencionan con claridad los acontecimientos que marcaron la diferencia de cada generación de manufactura con respecto a los demás. Es decir, no puede faltar que en la primera generación, pues la máquina de vapor, que en la segunda generación, pues que la línea de sable, en la tercera generación, pues que el uso de energías alternativas, que en la cuarta generación, pues las herramientas de inteligencia artificial y todo eso que vimos, ¿no? Entonces, todo eso aquí en este punto, ¿sale? Luego ya las fechas, se mencionan fechas precisas, coherentes y completas para cada evento incluido en la línea del tiempo. Y luego ya vienen imágenes, que incluyas al menos 10 imágenes, que menciones los precursores de la manufactura de clase mundial. Ahí te decía que incluyeras, por favor, al menos a dos de ellos. A uno que se llamaba, ya murió, Taiichi Ohno, y el otro precursor de la manufactura de clase mundial, el señor Shigeru Shingo, ¿va?
Muy bien, y creatividad y originalidad, ¿verdad? Que la línea del tiempo no es un símil, no es un fusil de otra que exista por ahí en internet, es totalmente original, ¿verdad? Y tiene creatividad en el modo de cómo acomodaste las imágenes, el tipo de imágenes, la presentación, el software que utilizaste, etcétera. La cronología, que las fechas estén ordenadas de la más viejita a la más nueva, Simón, pasando por las diferentes generaciones de manufactura, que vengan bien marcadas ahí en la línea del tiempo sus periodos respectivos. Que la línea del tiempo sea entregada en la fecha acordada, que de acuerdo a la plataforma de Classroom está para el 17 de mayo, ¿sale? El 17 de mayo a las 23:59, si no me equivoco. Exacto, aquí está, 17 de mayo a las 23:59. Y por último, menciona las principales aportaciones tecnológicas o de cualquier otro tipo realizadas por cada una de las generaciones de manufactura. ¿Vale? Y con eso sumarán el 100 en la calificación de esta actividad. Sí, es la que quedaría por ahí para realizar en este fin de semana. Y bueno, pues por aquí ya tenemos la tarea ahí en la plataforma, ya nomás para que ingresen, ya una vez que la tengan realizada y la suban para que ya la tengan por ahí completada. Ok, pues no sé si tengan alguna duda hasta ahí. Bueno, al parecer está todo más que claro. Bien, bueno, entonces, bueno, continuando un poquillo ahí con el contenido y tratando de irle avanzando a lo que resta de esta unidad, el programa nos pide que como resultado del aprendizaje enunciemos los principales conceptos que conforman la manufactura de clase mundial. Y yo les decía en la clase de ayer que el concepto o el adjetivo de mundial se refiere a que la empresa pueda competir con empresas que se dediquen al mismo giro y que lo puedan hacer de manera sostenida, que puedan lograr utilidades y que puedan ser exitosas, ¿verdad? Aún en un ambiente competitivo. Entonces, para eso, las empresas o organizaciones que quieran o que deseen estar a un nivel de clase mundial, tienen que abordar dos conceptos principales para poder mantenerse vigentes. Una de ellas es la eliminación de desperdicio y la otra es lograr la creación de valor para el cliente. Entonces ayer hablábamos acerca de los desperdicios, que por cierto es una palabra, bueno, obviamente en español es desperdicio, en inglés es waste, así, voy a ponerla aquí, waste, así. ¿Sí? Y entonces, esta palabra, waste, es común encontrarla en Internet, ¿sí? Como, bueno, obviamente igual waste, pero agrupadas en un concepto muy popular conocido como las 7 Ws, ¿sí? Los 7 Ws. Sí, estas 7 Ws, mejor conocidas como los 7 desperdicios. Bueno, 7W, Lean Manufacturing. Porque pareciera que dice 7 watts. Sí, y aquí está imágenes de las 7 Ws en Lean Manufacturing. Y aquí está lo que les decía hace un momentito, ¿no? Sí, aquí están. Déjenme, pongo la imagen un poquitillo más grande. Aquí está, ¿no? Bien, bueno, la imagen no está muy nítida, de hecho no está nada nítida, pero estos 7 Ws, pues no es otra cosa más que los que les estaba platicando el día de ayer, ¿verdad? Que son los 7
desperdicios. Y esos 7 desperdicios son estos que están por aquí. Sobreproducción, retrabajos, transporte de material, sobreproceso, inventario, espera, movimiento. Y yo les decía que algunos especialistas también consideran que el hecho de no utilizar una persona con las habilidades que esa persona tenga puede ser un desperdicio de talento. Por ejemplo, el no involucramiento de personal aquí con ese adjetivo se refiere a que una persona sea muy buena para hacer algo y no la pongas en esa posición. Les comentaba yo el día de ayer que puede ser, por ejemplo, en un equipo de fútbol que tienes un muy buen delantero, un centro delantero, y lo pones de defensa o lo pones de portero. A lo mejor, pues en su naturaleza interna, esa persona es bueno para el fútbol, de todos modos, te va a hacer un buen papel, de todos modos, en la portería o en la defensa, pero no le vas a sacar el provecho que le sacarías a esa persona si lo pones en la posición en la cual es mucho mejor, que viene siendo, por ejemplo, centro delantero. Bueno, eso igual visualícenlo en la industria. El no poner a las personas en donde son hábiles, bueno, pues eso puede estarte generando un desperdicio de talento. Estás subutilizando a una persona, ¿verdad? Debido a que no la estás colocando en la posición para la cual es mejor, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya habíamos hablado también ayer de los desperdicios de sobreproducción, hablábamos por qué se le considera como un desperdicio y bueno, eso ya quedó, espero que lo suficientemente claro. Y el siguiente desperdicio que maneja el autor de, bueno, de este material y del que está sirviendo como referencia para la materia, que viene siendo este librito, el Manual de Lean Manufacturing, y que en la página número, déjenme que se desatore, ahí está. Y en la página número 21 vienen también por ahí explicados los diferentes desperdicios. Y bueno, hoy vamos a estar abordando uno muy interesante que es el desperdicio de inventarios. ¿Sí? Aquí creo que es interesante comentarles que hay varias corrientes en términos de preferencia. Hay personas que dicen que los inventarios no pueden ser un desperdicio, ¿verdad? Porque pues se necesitan para las organizaciones, ¿verdad? Por un lado, pues no puedes decir no tengo inventarios y cuando llegue un cliente pues no tener que venderle porque no tendría inventarios. Imagínense Soriana, Aurrera o esas tiendas de conveniencia que no tenga nada de inventarios, que tenga 0 inventarios y que tenga solamente lo que hay en piso, pues en algún momento determinado pues tiene que contar con inventarios para resurtir lo que se vaya vendiendo en piso. De hecho, hay toda una técnica que se llama el frenteo, que se trata de que conforme se vaya usando en el, en el piso, o sea, conforme se vaya vendiendo lo que se vaya requiriendo por el cliente, se supone que lo vas resurtiendo y lo que es resurtido lo metes hasta la parte de atrás del anaquel y lo que vaya saliendo pues va hacia el frente para ir haciendo lo que llaman la rotación, es decir, que no se te vayan quedando productos hacia atrás y que se vayan a hacer obsoletos. Eso se llama que la técnica de frenteo. Y luego en algunas empresas, sobre todo en aquellas más aventajadas, hay una técnica que se llama supermercado, que es una técnica de ir resurtiendo de manera puntual lo que se vaya usando en un anaquel de materia prima que se tiene dentro del piso de producción. Y entonces conforme vas usando lo que se vaya usando en ese supermercado, vas supliéndolo con inventario, más bien vas supliéndolo con piezas que tengas en el inventario. Entonces, pues sí, les digo, hay personas o hay una corriente que defiende los inventarios, ¿verdad? Yo les tengo que platicar esto porque ustedes como ingenieros industriales en un futuro cercano, pues tienen que tener el panorama completo, si no se deben de casar con una idea que hayan visto en alguna materia, por ejemplo, en este caso, en manufactura de clase mundial, y que se casen con esa idea, ¿no? Ustedes deben
de saber que hay posturas que no están de acuerdo en muchas de las cosas planteadas por, la, por la idea de Lean Manufacturing o por la idea de manufactura esbelta. Entonces, aguas con eso, hay que tener un criterio muy bien definido y bueno, yo se los platico. ¿Eh? Entonces, en el caso de la manufactura de clase mundial y bueno, desde la corriente de Lean Manufacturing o manufactura esbelta, los inventarios se le consideran un desperdicio cuando es exceso, ¿sí? Es decir, cuando hay exceso de materia prima, se le considera un desperdicio. ¿Por qué? Bueno, porque el exceso de materia prima sí implica que la tienes que almacenar. Es decir, tú pides materia prima para hacer una corrida de producción y dices, pues no vaya a ser el chamuco y que se me eche a perder mucha materia prima, entonces pido de más. Y resulta que no, resulta que tu proceso funcionó perfecto, parejito, sí, no hubo broncas de scrap ni nada, y usas exactamente la materia prima que se necesitaba, y lo que compraste de más, pues lo tienes que almacenar, y ese almacenaje de esa materia prima, pues cuesta lana, ¿sí? Cuesta lana, cuesta espacio, cuesta personas para estar administrando entradas y salidas de esa materia prima. Si la materia prima requiere condiciones especiales de almacenamiento, por ejemplo, temperatura, iluminación, seguridad, espacio, etcétera. Entonces, pues por esa razón, el, el enfoque de manufactura esbelta considera que el exceso de materia prima es un desperdicio, ¿sí? Bueno, también catalogan como desperdicio el inventario en proceso. Este concepto, chicos, de inventario en proceso, lo encontrarán también comúnmente por sus siglas en inglés. Sus siglas en inglés es WIP, ¿sí? ¿Por qué? Porque es Work in Process, trabajo en proceso. Entonces, el inventario en proceso, en exceso, obviamente, también se le considera como un desperdicio. ¿Y cuándo hay desperdicio de inventario en proceso? Bueno, cuando hay cuellos de botella, es decir, cuando hay líneas desbalanceadas o estaciones que no están cumpliendo con el takt time. El takt time es el tiempo de ritmo que debe de existir en una línea de producción. Entonces, si una estación no está cumpliendo con el takt time, entonces se le empieza a acumular piezas porque no puede con el ritmo de la línea y entonces ese whip se va a generar en esa, bueno, de hecho se genera antes de la estación, es lo que se conoce como cuello de botella. Sí, entonces cuando se empieza a generar en exceso ese WIP, ese Work in Process, pues se le considera como desperdicio, ¿sí? ¿Por qué desperdicio si ahí está y lo voy a procesar en un determinado momento? Bueno, principalmente yo pienso, ¿verdad? Y bueno, es algo que en lo personal a mí lo llegué a ver mucho en la industria de la manufactura textil. Haz de cuenta que cuando hay una línea de producción y no es el mundo ideal, ¿eh? No te imagines que al menos en el ramo textil las prendas van pasando una por una en las máquinas. No, ahí se maneja por bultos así de 60 piezas. Entonces, imagínate que en una estación van pasando los bultos de piezas y la persona en esa estación pues va haciendo la costura, pero como tiene un tactile muy restringido para la operación, de repente se le empieza a quedar pues el bulto, pues ya no lo alcanza a sacar a tiempo, entonces de repente ya tiene un bulto en espera y luego después de rato ya tiene dos bultos de piezas en espera y así, cuando menos acuerdas, en 4 o 5 horas, la persona ya tiene 6 o 7 bultos en espera ahí en la línea de producción. ¿Qué implica eso? Imagínate que el bulto de piezas, no sé, pantalones, por ejemplo, si son 60 pantalones, entonces obviamente ocupan espacio, ¿va? Ocupan espacio ahí en proceso y entonces el bulto de prendas empieza a invadir pasillos y empieza a invadir el espacio de otras estaciones. Entonces, entonces la invasión de ese espacio es inadecuada porque un pasillo pues debe de ser
para el tránsito. Entonces ya de repente ya no puedes transitar porque el pasillo está invadido por bultos de prendas. Y entonces eso también, desde el punto de vista del Lean Manufacturing, pues es un desperdicio, porque estás desperdiciando espacio que pudieras usar en otras cuestiones, ¿no? Y bueno, el otro inventario también que se considera como desperdicio es el exceso de productos terminados, ¿sí? Productos terminados o productos ya manufacturados. Es decir, cuando produces, y bueno, viene de la mano del desperdicio que ya habíamos visto con anterioridad, que es sobreproducción. Entonces, cuando sobreproduces, pues creas inventario de productos terminados, es decir, piezas ya terminadas que nadie pidió. Entonces, al no tener un cliente al cual enviarle esas piezas, bueno, pues los tienes que almacenar y ese almacenaje, como ya les había platicado, de la misma manera que con el inventario de materia prima, pues genera costos, ¿verdad? Costos de espacio, costos de mantenimiento, de control, de que no se hagan obsoletos, etcétera. Sí, entonces todo eso como tal son los mentados desperdicios de inventario, ¿no? Y por aquí en el material que me está sirviendo como auxiliar, dice una explicación de por qué es un desperdicio, ¿sí? Ya vimos, agrega costo, requiere espacios adicionales, ¿verdad? Disminuye la rotación de inventarios, oculta las deficiencias o defectos y puede resultar dañado. Entonces, por esa razón, al inventario se le puede catalogar también como un desperdicio, ¿sí? ¿Por qué agrega costo? Bueno, pues ya les comenté, pues tienes que invertir en espacio, tienes que invertir en gente para estar, por ejemplo, ahí controlándolo, ¿verdad? Entonces, por esa razón, agrega costo. Y eso es lo principal que puede ser importante para tomar decisiones, ¿no? No puedes gastar o estar gastando en cosas que no se ocupan. Entonces, por esa razón, el inventario se le considera como un desperdicio. Y es que les comentaba hace un ratito que hay corrientes en contra que dicen, no, pues es que yo tengo que tener producto terminado para que en caso de que exista una fluctuación de un cliente, que de repente me diga, ¿sabes qué? Requiero ahorita más piezas, pues yo tener un colchón. No sé si la hayan escuchado esa palabra, es muy común escucharla en la industria. Tengo un colchoncito. Bueno, pues el colchoncito, desde el punto de vista de inventarios, es un desperdicio, porque está ocupando espacio. Entonces, como ven, pues hay esa postura y pues yo se las planteo para que ustedes tengan esa visión de qué está bien o no qué está bien, sino quién defiende ciertas cosas y quién defiende otras cosas, ¿no? Y bueno, es que a lo mejor es fácil de entender, ¿no? Me refiero a que culturalmente hablando, por ejemplo, este rollo de manufactura esbelta y sus precursores, son de origen oriental, es decir, todas estas ideas generalmente nacieron en Japón, ¿sí? Entonces, un país del tamaño de Chihuahua, por ejemplo, donde el espacio es limitado, entonces tienen que ser muy eficientes en el manejo de sus inventarios. No pueden, allá en Japón no puedes tener una planta como las tenemos aquí en México, con un espacio enorme para estacionamiento, para almacenes de materia prima, de producto terminado. No puedes tener eso porque es un país pequeño y pues algo densamente poblado. Entonces el espacio físico en Japón es muy caro. Entonces los que trabajan y viven en ese país, pues evidentemente forzados por la misma situación, buscan, pues sí, ahora sí que buscan formas de poder hacer más eficiente esa cuestión, la cuestión de tener espacio en las fábricas, incluso hasta en las propias casas de los japoneses son muy eficientes, es decir, qué esperanzas que tengan unas casas, digo, como las que tengan ustedes
o las que tengamos aquí en México en general, con el espacio de 3 habitaciones, un baño y medio, sala, comedor y todo ese rollo. No, 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 no. O sea, ya la gran mayoría viven en un cuadrito de, no sé, de 6 por 3, más o menos. Entonces, ahí tienen todo, todo junto, duermen la gran mayoría así como en unos tipos cajones, como si fueran unas, ¿cómo se llaman? Gavetas, así, de donde meten a los difuntos, algo más o menos parecido. Entonces, les pongo este contexto para que ustedes vean por qué, en general, es difícil a veces pensar en eso aquí en el occidente, en general, en toda esta parte del mundo. Es difícil a veces pensar en eso porque, pues, sí tenemos, ahora sí que modestamente hablando, nosotros sí tenemos espacio, entonces se nos hace un poco a veces ilógico el hecho de no tener inventarios, pero de acuerdo a esta idea de manufactura esbelta, técnicamente no deberías de tener inventario de materia prima. Es decir, así conforme vayas ocupando la materia prima, así el proveedor te la debe de ir enviando a tu planta para que conforme a tu plan de producción, así te va llegando la materia prima. Y conforme la vayas sacando de tu línea de producción, así la debes ir enviando a tus clientes. Entonces sí está medio cañón la logística que debes de desarrollar para poder tener ese ritmo, ¿verdad? El ritmo de lo que llaman justo a tiempo. Esa es la filosofía de justo a tiempo. Tener el lugar, más bien dicho, tener lo que se necesita en el momento en que se necesita y con la cantidad necesaria. Dice, le pongo presente porque me está fallando el internet. Muy bien, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Muy bien, bueno, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué hacemos el inventario? Bueno, muchas veces porque la programación de la producción no está nivelada. ¿A qué se refiere con que no está nivelada? Bueno, a que tenemos diferentes números de parte y generalmente hacemos corridas largas de producción de un solo número de parte para no tener que hacer tantos cambios de presentación. Es decir, para que podamos sacarle el mejor provecho a un número de parte, lo corremos muchas piezas. Entonces, a eso se refiere a una producción no nivelada. Entonces, en la esencia de manufactura esbelta, se dice que tú tienes que hacer una producción nivelada. Es decir, de acuerdo a tus diferentes números de parte, la idea es que corras los números de parte todos de manera nivelada. Es decir, como por ponerte un ejemplo, un cacho de un número de parte, otro cachito de número de parte y así. O sea, no que hagas partes así fraccionadas, sino que corras, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de las 8 a las 12 del día, pues un número de parte, y luego de las 12 del día a las 2 de la tarde, otro número de parte, y luego de las 2 de la tarde a las 4 de la tarde, otro número de parte, dependiendo de la demanda que se tenga de cada uno de esos números de parte. Sí, pero que no corras así grandes volúmenes porque eso te va a generar inventario. Entonces, generar una producción nivelada de varios números de parte te puede generar diferentes productos y esos productos pues satisfacer las distintas demandas de distintos clientes. A eso se refiere, por eso dice que cuando generas inventario es porque no tienes una programación de la producción que esté nivelada, más bien está no nivelada, ¿sale? Ok, bueno, también hay una herramienta de manufactura esbelta para poder abordar este desperdicio y se llama Heijunka, sí, así tal cual. De hecho, si la buscan por allí en algún navegador de internet, lo van a encontrar como caja Heijunka, así tal cual. Déjenme, lo pongo por aquí, caja Heijunka. Ahí está. Es esta, ¿sí? Lamentada caja Heijunka, dice, es un término para describir la nivelación de la producción, ¿sí? Entonces, como tal, busca eliminar lo que les comentaba hace un momento, que la producción no esté nivelada. Entonces, con la caja Heijunka
se hace la nivelación de la producción. Por ahí en su momento vamos a ver un ejemplo de cómo se hace la nivelación de la producción usando una caja Heijunka. ¿Sí? Bueno, entonces por ahí mencionaba pues que no está nivelada la producción. La otra razón, tiempos de paro excesivo, ¿sí? Hagan de cuenta que, pues, por poner un ejemplo, tengo una máquina que para demasiado, o sea, tiene paros excesivos. Bueno, pues entonces cuando jale la máquina, cuando esté bien, pues métele, métele para que saque la mayor cantidad de piezas posibles. Esa postura es una postura inadecuada. Inadecuada en el sentido de manufactura esbelta, ¿no? Porque desde el punto de vista financiero también podría haber algunos defensivos, algunos defensores, mejor dicho, que dijeran, no, ni más, o sea, si la máquina funciona y funciona bien, pues métele, o sea, sácale el mejor provecho produciendo la mayor cantidad posible antes de que falle. Les digo, eso es diferentes puntos de vista, pero desde el punto de vista de manufactura esbelta, los tiempos de paro excesivos te provocan que cuando la máquina esté jalando bien, pues debes de producir la mayor cantidad y eso te va a generar inventario y es malo. Entonces, la idea no es que la máquina pare tanto, sino que la máquina pare solamente el tiempo necesario y eso te va a provocar que no estés exagerando a la hora de producir y que solamente puedas producir lo que se necesite, porque sabes que la máquina está jalando bien, entonces no importa si pares ahorita, al rato que la quieras volver a echar a andar, pues la máquina va a estar en buenas condiciones. Entonces puede ser que una de las cosas que te generen este inventario en exceso es que explotes a la máquina cuando esté jalando bien. Entonces hay una herramienta también de Lean Manufacturing que se llama el TPM, el Total Productive Maintenance, mantenimiento productivo total, también lo veremos en su momento, y es una herramienta de manufactura esbelta para evitar los tiempos de paro excesivo. ¿Sale? Muy bien, otra de las cosas por las que puede estarse generando inventario, y ya lo habíamos visto en anterioridad, es usar empujar en lugar de jalar. Es decir, tu producción la estás empujando en vez de estarla jalando. ¿Verdad? Es decir, las estaciones producen sin pensar si más adelante de la línea de producción se va a ocupar. Entonces, están empujando la producción y eso es contraproducente porque estás produciendo algo que nadie pidió. Entonces, generas inventario. Bien, lotes muy grandes, ya lo habíamos visto, cuando programas una producción y haces un lote muy grande, generalmente un lote muy grande, pues generalmente no se venderá todo, se vende una parte y el resto de ese lote lo tendrás que almacenar. Eso te va a generar inventario. Y pues pareciera que no, pero proveedores poco confiables. Es decir, no confías en tu proveedor. Entonces, para que no te vaya a dejar, ¿sí? Sin piezas, cuando le haces un pedido, pues le haces un pedido machín, es decir, de muchas piezas, porque no confías en él. Entonces le dices, no, pues mejor, en vez de que me envíes, por ejemplo, a la semana, me envíes 10 diarios, mejor el lunes, mándame 80 piezas, mejor. Mándame todas las piezas que voy a ocupar de una sola vez y ya, así ya no estaré preocupado de que el martes o el miércoles me dejes sin piezas si te las voy pidiendo de 10 en 10. ¿Sí me explico? Entonces el pedir el inventario de trancazo desde una vez, o sea, con anticipación, pues te va a generar inventario, porque tienes que almacenar ese producto ahí en, en tu almacén y te va a generar inventario. ¿Sale? Entonces, los proveedores poco confiables también pueden ser considerados como una causa que te esté generando inventario. ¿Sale? Ok, bueno, abordo un poquito de y los dejo ya salir para que tengan un fin de semana chilote, porque mañana es inhábil, independientemente de que conmigo no tuvieran clase mañana, con las otras materias técnicamente tampoco deberían de tener clase, porque de acuerdo a nuestro calendario, el día de mañana es inhábil. Sí, se supone que es inhábil debido a la celebración del Día del Maestro.
viernes 14 de mayo, así. Entonces, bueno, le avanzaré un poquito para que no nos vayan a ganar las prisas al final. Entonces, bueno, el tercer desperdicio que les quiero platicar, y es muy fácil de entenderlo, porque pareciera que no, pero todavía hasta la fecha es increíble que suceda esto. El transporte innecesario. Ahorita les pongo algunos ejemplos, pero es muy fácil también entenderlo incluso en nuestra vida diaria. Bien, el transporte innecesario es el movimiento innecesario de algunas partes durante la producción. Sí, eso desde el punto de vista de manufactura esbelta es un desperdicio. Sí, y no solamente desde manufactura esbelta, casi desde cualquier punto de vista, el transportar innecesariamente algo es un desperdicio. Sí, ¿por qué? Bueno, pues entre otras cosas, porque se puede hacer daño al producto al estarlo transportando de manera innecesaria y crear retrabajos, pero en parte, o más bien dicho, de manera primordial, el transporte innecesario es un desperdicio porque le inviertes en el transporte. Es decir, por ejemplo, si tienes personas en la planta para mover las piezas de un lugar a otro, pues el sueldo que le pagas a esa persona, pues es un desperdicio, porque, porque el transporte en el interior de una organización, ¿sí? No es algo que el cliente esté dispuesto a pagar. ¿Sí explico? O sea, no le agrega valor. No vas a poder vender algo porque lo transportaste más que otra cosa en tu interior, en el interior de la planta. No le vas a poder decir al cliente, ah, mira, este te vale 20 pesos más porque lo transporté más dentro de la planta de producción. Pues no, va a decir el cliente, pues yo qué, es tu bronca, es tu ineficiente proceso, ¿sale? Entonces, ese es un desperdicio. Entonces, ustedes como ingenieros industriales que ya prácticamente en unos cuantos meses estarán ya titulados y ejerciendo la función, lo pueden visualizar de manera muy simple desde las materias que cursaron en la carrera. Una de ellas, la más ligada a este desperdicio, es ingeniería de planta. Con quien hayan visto esta materia en la carrera, seguramente vieron que una inadecuada distribución de las máquinas, de los pasillos, de las instalaciones en general, sí generan un ineficiente proceso, entre los que se pueden incluir dentro de esas ineficiencias los llamados caminares. Es decir, que las personas caminen de más en un proceso, pues es un desperdicio, porque la persona, pues el hecho de caminar va a terminar agotado a lo largo del turno y entonces a lo mejor tienes que poner más personas en el proceso para que no sea tan agotador. Entonces, bueno, ahí en ese caso y lo vieron, espero que así haya sido, lo vieron en la materia de distribución de planta, cuáles algoritmos te pueden generar una mejor distribución. Por ahí recuerdo algunos que se me vienen a la mente, como el centro de gravedad o el acomodo en base a proceso, en base a producto, en base a distribución fija, etcétera. Entonces, todos esos conceptos, chicos, los deben de tener ustedes bien al pendiente porque sí se usa muchísimo en la práctica. Es decir, a veces tú puedes llegar a una chamba, por ejemplo, en un centro de trabajo en donde ya está todo, ya están las líneas de producción y ya está todo el rollo. Pero a veces, por ejemplo, en mi caso, en mi experiencia personal, puedes llegar a una planta en donde la distribución de las máquinas sea dinámica. ¿Cómo es eso? Sí, o sea, haz de cuenta que estás produciendo un cierto número de partes y a la hora de que haya un requerimiento de un número de parte distinto, hay que hacer movimiento de las máquinas, es decir, hay que hacer cambios en la distribución para poder producir ese nuevo número de partes. Entonces, tienes que encontrar y tienes como ingeniero que determinar cuál es la mejor distribución de planta que te genere la mayor eficiencia, es decir, que inviertas menos en caminar, que inviertas menos en,
en el transporte, que uses montacargas, que uses rodacargas, que uses diablitos, lo que uses debe de ser la menor cantidad de tiempo y de distancia que camines. Entonces, todo eso pues como tal en cuestión de manufactura esbelta, yo creo que hay una mayor injerencia de otras materias de la carrera y les digo, una de las más directas que llegan a este rollo es la materia de distribución de planta o ingeniería de planta, creo que se llama así la materia de la carrera. Entonces, es un desperdicio, sí, porque una mala distribución de planta te genera una mayor transportación de piezas entre estaciones y esa mayor transportación de piezas dentro de las estaciones te incrementa el tiempo de producción. Entonces, ustedes podrán preguntar, ay, pues qué exagerado. Una plantita pues tiene a lo mejor 60 metros de largo, ¿verdad? Por unos 30 de ancho, es una nave más o menos estándar. Dices, pues, ¿qué tanto puede haber de desperdicio de materiales o de desperdicio de transporte de materiales en ese pequeño cachito? Pues sí, a lo mejor no, porque es un espacio pequeño, pero imagínate, no sé, un turno completo de 8 horas, sí, haciendo un movimiento de ida y vuelta, 60 metros de ida y 60 metros de venida cada minuto. Entonces, es una cantidad importante de desperdicio de movimiento cuando esas caminadas llevas materia prima y cuando ya regresas traes producto terminado. Entonces, el hecho de transportar, el hecho de cargar, todo ese tipo de cosas, pues es un desperdicio. Les digo, y eso es desde el punto de vista de plantas pequeñas, pero imagínense la cervecera que tiene 14 líneas de producción y la primera línea, la línea número 1, por decirlo así, está a la altura de la UPZ y la línea 14 está a la altura de la carretera, acá a la entrada precisamente del parque de entrada Group, acá por el lado de donde está la glorieta. Imagínense, o sea, todo ese tramo son 14 líneas de producción y que tengas que estar llevando material desde un punto hasta las 14 líneas. Entonces, ahí es donde les digo que entra lo crítico de transportar materiales. Debes de encontrar la mejor distribución de esas líneas de producción y obviamente de los puntos de surtido para que el surtido de los materiales a esas líneas de producción sea lo más cercano posible para evitar precisamente estos conceptos de desperdicio por transporte de materiales. Muy bien, chicos. Bueno, pues se me acabó el tiempo. Entonces, pues ahí les encargo la única chamba que tienen para este fin de semana, incluso hasta para el lunes, todavía hay chance el lunes de hacerlo, es la línea del tiempo. Sorpréndanme, háganme un muy buen trabajo de esta actividad para que puedan ir ganando puntos y puedan salir muy bien evaluados en esta unidad número 1. Muy bien, chicos, pues con eso, pónganme por favor su asistencia ahí en el chat. Ahorita en un momento empiezo a nombrarlos y pues ya saben, ¿no? Conforme los vaya nombrando, pues pueden abandonar la sesión. ¿Sale? Entonces déjenme nada más, abro mi lista de asistencia y pues les deseo un excelente fin de semana. Ok, bueno, entonces voy a nombrarlos conforme fueron anotándose aquí en el chat. Empezaré pues por Priscila Castillo. Muy bien, Priscila. Si andas todavía por aquí, pues ya está tu asistencia anotada. Hasta luego. Bien, también Montserrat Martínez Vidales. ¿Listo, Montserrat? Hasta luego, nos vemos. Continuamos con Susana González. Adiós, nos vemos, Susana. También tenemos por aquí a Erika Saraí Rodarte. Adiós, Erika. Nos vemos. Hasta luego. Ok. También está por aquí Perla Fabiola Ordaz. Adiós, Perla. Nos vemos. Continuamos con
Ulises Gutiérrez. Adiós, Ulises. Nos vemos. También está por aquí Mariana Mireya Rangel. Adiós, Mariana. Nos vemos. Muy bien. Continuamos con Miguel Ramírez Piedras. Hasta luego, Miguel. Nos vemos. Seguimos con Reina Morales. ¿Listo, Reina? Hasta luego. Nos vemos. Continuamos con Alondra Abigail Buendía Castrejón. ¿Listo, Alondra? Hasta luego. Continuamos con José Alberto Torres. ¿Listo, señor Torres? Hasta luego. Seguimos con José Francisco Espinosa. ¿Listo, señor Espinosa? Hasta luego. Muy bien. Continuamos con Jairo Alejandro Ramírez. ¿Listo, señor Jairo? Hasta luego. Continuamos con María Fernanda Sumaya Luébano. ¿Listo, Fernanda? Hasta luego. Seguimos con Manuel de Jesús Delgado. ¿Listo, señor? Ya está su asistencia. Hasta luego. Continuamos con Pascual Delgado Torres. ¿Listo, señor Delgado? Hasta luego. Seguimos con Pablo Calderón. Adiós, Pablo. Nos vemos. Continuamos con Fabián Delgado Rodríguez. ¿Listo, Fabián? Adiós. Seguimos con Daniel Alejandro Álvarez. ¿Listo, Daniel? Daniel, hasta luego. Seguimos con María Guadalupe Alvarado Collazo. Adiós, María Guadalupe. Nos vemos. También está Iván Alvarado. Adiós, Iván. Hasta luego. Seguimos con Rogelio Javán Salazar. Listo, Rogelio. Hasta luego. Seguimos con Karen Rea Saucedo. Adiós, Karen. Nos vemos. Continuamos con José Alfredo Ordaz. Adiós, José Alfredo. Hasta luego. También está por aquí Ángel Ulises Muñoz. Adiós, Ángel. Hasta luego. Tony Ramírez. Adiós, Tony. Bye. También tenemos por aquí a Gerardo Alonso Moreno. ¿Listo, señor Moreno? Nos vemos. Y Rodrigo de Jesús Pérez. ¿Listo, señor Pérez? Ya está su asistencia. Muy bien, y pues de acuerdo a mi lista del chat, somos todos los que estamos y estamos todos los que somos. ¿Alguien que haya faltado de poner su asistencia en el chat o que no lo haya nombrado? ¿No? Vámonos pues.